¿Qué tal, amigos que me siguen a través de mi canal de YouTube? Estaremos entrevistando al licenciado y pasante de maestría psicólogo Gustavo Francisco Villalón Rucova. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, aquí listos para la entrevista. ¿De dónde eres egresado, Gustavo? De la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Monterrey, de la Autónoma. Bueno, amigos, pues hoy estaremos abordando un tema que me parece fascinante. Estaremos hablando acerca de la musicoterapia. ¿Por qué razón? Es que en mi época como locutor en una estación de radio, había canciones que cuando las programaba yo sentía que elevaban nuestro estado de ánimo hasta el cielo, mientras que había otras que nos inducían hacia la depresión. Y por lo tanto, pues hoy estaremos hablando acerca de este tema que me parece muy fascinante, la musicoterapia, pero desde el punto de vista, ¿cómo podríamos decir? Terapéutico, psicológico. Muy bien, ¿qué es la musicoterapia? Bueno, pues para empezar, hablando de musicoterapia, estudiamos a un autor argentino que se llama Benenson. Él estudió las cualidades transracionales, transemocionales y temporales de la música, refiriéndose específicamente que la música tiene la cualidad de pensar, hacernos pensar de otra forma o con otro tipo de razón, vencer la temporalidad mental, o sea, ya no vemos a veces durante la música, no percibimos tal cual el espacio del tiempo de lo que recuerdo, lo que imagino, si es en el pasado, si es algo que imagino para el futuro, si se altera un poquito la percepción del tiempo. Y principalmente lo que hablaremos hoy en día es los efectos que tienen las emociones en la memoria y en algo que se llama pautas comportamentales, que ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué hace que cambie nuestro estado de ánimo con la música? Bueno, pues por ejemplo, en algunos casos se ha utilizado música como un tipo de terapia, de arteterapia para pacientes psiquiátricos y tienen la cualidad de conectar con emociones. Por ejemplo, si yo le pongo música triste a una persona que está atravesando confusión emocional, dificultad para expresar emociones, pues le beneficia porque así puede conectar con una de las 5 emociones básicas, que es la tristeza, ¿sí? O, por ejemplo, si una persona tiene mucho enojo incluso, también le conviene conectar con la tristeza porque es la emoción opuesta al enojo, ¿sí? La tristeza es la emoción opuesta al enojo y entonces al ponerle música triste, queremos que contacte con esa parte de desilusión, de un poquito de decepción que hay en todos, que todos necesitamos conectar al menos con las 5 emociones básicas. Entonces, en ese sentido, la música en general nos ayuda a conectar con las 5 emociones básicas, a experimentarlas y a expresarlas. Que el problema casi siempre en lo clínico es cuando alguien no puede expresar una de las 5 emociones básicas. Entonces, si utilizamos la música como herramienta para conectar con cualquiera de esas 5, pues ya estamos facilitando la expresión emocional. Aquí voy a salir un poquito a lo mejor del tema, pero por ejemplo hay autores que se especializan en determinado tipo de emociones o sensaciones. ¿Autores de música? Sí. Sí, bueno, a lo mejor no explícitamente lo han dicho, así como que digan yo hago música triste o música, sí, feliz, pero sí podemos notar la tendencia. Por ejemplo, hay una banda, no recuerdo si estoy diciéndole el nombre de la canción, el nombre de la banda, pero hay uno que se llama no te va a gustar, ¿sí? Y es una canción y es una banda que casi muchas canciones tienen una tendencia como que no diría deprimente, más bien como melancólica, ¿sí? Y por ejemplo, las canciones de música clásica son canciones mayormente como efusivas, como muy, como por ejemplo de Mozart, ¿sí? Hablan mucho como son instrumentales, pero aún así dejan mucha efusividad, como mucho ánimo, en el sentido de percepción, de atención, sobre todo. Entonces, son una música que activa, cerebralmente hablando. En comparación con la otra que le mencionaba, son música que inactivan, por decirlo así, el cerebro como una finalidad del descanso cerebral, podríamos decirlo así. Entonces, yo creo que sí hay música que tiene esa tendencia, solo que algunos músicos no lo dicen tal cual, de que mi música tiene tendencia a la tristeza o a la melancolía o a la felicidad, ¿sí?
Algunos sí lo dirán, pero yo creo que en su mayoría no lo dicen tal cuál es la tendencia de sus... Sí, yo te digo porque me nace esta curiosidad porque a veces cuando uno está navegando, sobre todo por YouTube, que a veces encuentra uno incluso, pues como bien decías, de Mozart, en donde dice música para relajarse, música Sí. para estudiar, para concentrarse, para dormir a un bebé y pues entonces esa es la situación. Gustavo, ¿a quiénes se les recomienda la musicoterapia? Pues como lo decían hace un momento, yo creo que a los pacientes psiquiátricos se ha utilizado, por ejemplo, incluso hay una prueba psicológica que se llama prueba de reactividad cognitiva, en donde se está estudiando la depresión. Y a los pacientes, ya cuando atravesaron un proceso clínico, se les pone cierta música que tiene como que esa connotación melancólica y se evalúa con instrumentos de evaluación psicológicos qué tanto entró en la depresión con esa música. Y aparte escribiendo experiencias tristes, reales o imaginarias. Entonces lo someten como que a un estímulo otra vez melancólico, como para comprobar si ya su depresión ya se mitigó o todavía está vigente. La manera de comprobarlo es, ya se trató la depresión durante un tiempo, pero ahora le ponen estímulos melancólicos o tristes, vamos a decirlo así, como la música, y la otra es la escritura, y evalúan qué tanto entraron en la depresión en ese momento en que les recibieron la música y estaban escribiendo cosas tristes, y dependiendo si entraron mucho o muy profundamente o muy rápido en un estado depresivo, entonces quiere decir que todavía hay ciertos signos de depresión. Pero cuando la persona no entró tan rápidamente o no entró tan profundamente o no duró tanto su tristeza con la música, entonces ya podemos decir que ha avanzado en el vencimiento de la depresión, que de hecho en algunos casos hay quienes no escuchan música triste porque dicen que les dura mucho la tristeza. Y eso suele ser un signo de aviso de depresión, ¿sí? O sea, si yo escucho música triste y como que la tristeza me duró pues más de los 3 minutos de la canción, sino me duró unas 2, 3 horas, puede ser signo de depresión. Entonces, concretamente se recomienda pues al público en general, funciona mucho con niños, con pacientes que están trabajando las 5 emociones básicas, que pues, sería casi todos, y también se puede usar como método de evaluación. Ahora, pasando a otro orden de cosas, ¿qué fenómeno psicológico se da en un músico? Bueno, en un músico se dan varios. Yo creo que el principal beneficio de tocar música sería lo que corresponde a la plasticidad cerebral, que se refiere a que las redes neuronales que se están reforzando en nuestro cerebro. Cuando uno aprende un idioma, aprende una habilidad nueva, cambia sus hábitos, desarrolla nuevas conexiones neuronales que facilitan el aprendizaje en general. O sea, estamos hablando de que un músico que empieza a aprender un instrumento o incluso 2 o 3 instrumentos crea más conexiones neuronales en su cerebro. Eso facilita que sea más fácil aprender y que incluso esa capacidad para aprender, ya sea profundamente o rápidamente, se propague a otras áreas de aprendizaje como lo es lo escolar, como lo es lo académico. O sea, aprender un instrumento podría beneficiarte a nivel cerebral para tus estudios profesionales, aunque no sean en música, ¿sí? Ese sería uno, el principal. También favorecería en ese sentido el evitar o el prevenir el deterioro cognitivo, ¿sí? Porque un músico que está constantemente mejorando su instrumento, su técnica, también favorece a todo esto que mencionaba, la activación cerebral, y pues entre más conexiones neuronales tengamos, pues mucho mejor para nuestra vida ya de adultos mayores, ¿sí? Otros fenómenos son los que corresponden a la memoria, ¿sí? De hecho, un fenómeno muy particular es el de la autoestima, ¿sí? Hacer un nuevo hábito, generar una nueva habilidad, favorece a las personas a generar un sentido de valor. A ver, esto me salió bien, esto que hice me salió más o menos bien, o voy aprendiendo algo nuevo, o ya empecé a hacer algo nuevo, aunque todavía no lo desarrollo completamente, pero empecé. Entonces, inconscientemente eso crea la perspectiva de que tengo un poco más de valor, o tengo un poco más de valía, de eficacia, de habilidad. Eso favorece, claro que sí, en el autoestima. Y de hecho hay un proceso muy interesante que
¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo me estaba autoanalizando al momento de tocar instrumentos? Porque, bueno, de oficio soy músico. Yo me fijaba que al inicio, cuando empiezo a tocar un instrumento, me enfoco en, pues, lo que estoy tocando, ¿no? Pero si uno indaga en qué pensamientos está teniendo durante la práctica musical, vienen muchos pensamientos y algunos no son muy agradables, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso yo me acuerdo de algunas como vergüenzas que pasaron, ¿no? Cuando estoy tocando el instrumento. Pero como que en medio de mi práctica, ¿sí? Y como que se me estuviera vaciando de pensamientos desagradables, vergonzosos, negativos durante mi práctica musical, durante mi ensayo. Al finalizar mi ensayo, pues finalizo cuando ya siento que avancé un poco a lo que estaba ensayando. Entonces ya termino con la noción de que avancé en algo, de que cubrí una necesidad, de que ya tengo más capacidad que cuando empecé. Y lo curioso es que se me olvidan los pensamientos que hubieron durante la práctica, ¿sí? A ese fenómeno psicológico se le conoce como inducción hipnoanagógica, en donde empezamos una actividad en positivo, a mitad vienen emociones o pensamientos desagradables, ya sea que se vacíe la mente de esos pensamientos desagradables o emociones, y terminamos en positivo otra vez. La mente tiene la cualidad de recordar solamente lo primero y lo último. Entonces, cualquier práctica que tenga esta estructura de empezar en positivo, abordar lo negativo en medio y terminar en positivo, es una forma muy beneficiosa de deshacernos de los pensamientos y emociones desagradables, porque nuestra mente solamente va a acordarse de lo primero y lo último, que fue, pues en este caso, positivo. Empecé en positivo y acabé positivo. Entonces, ese es un fenómeno que se llama inducción hipnoanagógica, que se da mucho en la práctica musical, ¿sí? Que es una forma de vaciar también pensamientos y emociones desagradables. En cuanto a los músicos, ¿sí? Convendría también eso investigar, a ver qué pensamientos tienen los músicos durante su práctica. Porque, bueno, en algunos casos no será así. En algunos casos el pensamiento negativo empezó desde antes de ensayar y después de ensayar sigue el pensamiento negativo. Entonces, ese es un fenómeno que yo menciono, pero no en todos los músicos se dará, ¿sí? También dependerá de otras variables si se da este beneficio en todos los músicos o no. Haces que yo recuerde mi época de estudiante hace ya aproximadamente 40 años, en el que el maestro de psicología, recuerdo que nos mencionaba el caso de alumnos que eran muy disciplinados, digamos a nivel secundaria o bachillerato, y que les recomendaban que se inscribieran a algún coro religioso, y decían que no se explicaban, en aquel entonces no se explicaban la razón, pero estos jóvenes que a veces manifestaban conductas, podríamos decir, con actitudes desordenadas, tendían a disciplinarse y a cambiar sus actitudes y su carácter ante la vida. Sin embargo, pues la psicología, yo tengo la percepción de que es cambiante. La psicología de hace 40 años a la actualidad, pues a lo mejor ya han surgido nuevos descubrimientos, o no sé qué me podrías decir. Sí, bueno, pues es que hablamos también de que favorece la flexibilidad cognitiva y la tolerancia a la frustración, porque si una persona está intentando tocar un instrumento o cualquier habilidad, lo primero que se va a topar es con la frustración de no poder al principio. Entonces, si uno es capaz de tolerar esa frustración, tiene más flexibilidad. ¿Y en qué se traduce la flexibilidad? En la capacidad también de seguir indicaciones. O sea, una persona que no sigue indicaciones, que en ese sentido es desordenada, es una persona que no tiene mucha flexibilidad, es inflexible cognitivamente porque solo quiere hacer lo que él dice y lo que los demás dicen no. Entonces hay una pugna entre lo que yo pienso que es lo correcto, lo que yo quisiera hacer, mis deseos, mis impulsos y lo que los demás quieran. Y tener flexibilidad cognitiva es, bueno, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que las otras personas quieren, cómo puedo mediarlo o entenderlo, no estoy cerrado, no soy inflexible, ¿sí? Y entonces cualquier actividad que favorezca tolerar esa frustración de no poder hacer las cosas en un principio, pero seguir ahí insistiendo, en este caso la música, seguir esforzándose por mejorar, favorece mucho la flexibilidad cognitiva. Y otro es que en la música también, como lo mencionábamos, se sacan muchas emociones, ¿sí? O sea, hay canciones que son de despecho, hay canciones que son de amor, hay canciones que son de tristeza, de odio, ¿sí? Y el que una persona pueda entrar en ese estado emocional, o a lo mejor no completamente, pero tocar una canción que habla de enojo, que habla de tristeza, de alegría,
y a lo mejor no representa mi estado emocional actual, pero entro en esa como que actuación de estar tocando o cantando algo relacionado a una emoción, ¿sí? Le crea a la persona la conexión con otras emociones. Es como decirlo, una persona que estaba enfocada solamente en una emoción, tiene la facilidad de conectar con otras emociones al momento de tocar música que habla de otras cosas diferentes a las que uno usualmente siente. Uh-huh. Entonces yo creo que sí sigue beneficiando hoy en día a los chicos, como dice usted, que eran un poco desordenados, por el sentido de que generan tolerancia a la frustración, flexibilidad cognitiva, y que en la música pues pueden sacar muchas ideas que a lo mejor, y emociones que a lo mejor en la vida cotidiana pues no se atreverían o no les permiten sacar tan fácilmente. Bueno, amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, pues así como llegamos al final de este tema, no sé si te gustaría agregar algo más que haya quedado por ahí pendiente. Pues no, creo que por ahora podríamos terminar más o menos aquí. Bueno, por lo pronto no me resta más que invitarles para que le den like a esta publicación y si les gustan nuestros temas, se suscriban a nuestro canal para que posteriormente pues se active por ahí la campanita y puedan estar al pendiente de nuestras nuevas publicaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.